Muy buenos días, sean bienvenidos a esta conferencia que con motivo que en el marco de los festejos del 64º aniversario del Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba estamos celebrando. Mi nombre es Marco Antonio Benítez Espíndola, docente del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Agradezco a las autoridades educativas la invitación para compartir con ustedes esta conferencia. El tema de la misma es evaluación de la sustentabilidad urbana en México. Bueno, quiero empezar compartiendo con ustedes esta frase. Las razones que llevan a una ciudad a triunfar tienen mucho más que ver con su capital humano que con sus infraestructuras físicas. Esto nos comenta Edward Gleiser en su libro El triunfo de las ciudades. Él hace un estudio de por qué algunas ciudades alrededor del mundo han triunfado, se han convertido en polos de desarrollo social, económico y de progreso, y por qué otras ciudades no. Vamos a empezar con una breve introducción. Se dice que este siglo, el siglo XXI, es el siglo de las ciudades. ¿Por qué? Porque el fenómeno de urbanización es muy acusado y ya es un fenómeno reversible, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más urbanizadas del planeta. Solamente Asia está por encima de nosotros. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿por qué unas ciudades triunfan y permanecen en el tiempo y otras desaparecen? ¿Qué hace a una ciudad más sustentable, más justa, más próspera? ¿Por qué surgen repentinamente movimientos intelectuales, artísticos, sociales, políticos en breves espacios de tiempo? La nueva agenda urbana pide no dejar a nadie atrás. ¿Será acaso la fórmula para alcanzar una sustentabilidad equitativa? Una de las posibles respuestas descansa en el concepto de desarrollo sustentable, que la definición clásica nos dice satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin menoscabo en las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Aquí estamos hablando de justicia dentro de mi generación y justicia para las generaciones que vienen detrás nuestro. Tradicionalmente la sustentabilidad descansa en tres dimensiones, a saber, sustentabilidad ecológica, sustentabilidad social y sustentabilidad económica. En nuestras ciudades se han aplicado diversas metodologías cuya finalidad es medir de manera puntual algún aspecto de la sustentabilidad o todas las dimensiones de ella. El gobierno mexicano ha establecido estrategias tales como la Agenda Municipal o el Índice de Ciudades Prósperas. Otros organismos como el Centro Mario Molina, el Grupo Citibanamex, el Instituto Mexicano para la Competitividad o el Banco Interamericano de Desarrollo también han realizado mediciones de la sustentabilidad urbana. Entre los años 2000 y 2010, el número de zonas metropolitanas se incrementó de 55 a 59 y su población creció en un 23.8%, al pasar de 51.5 a 63.8 millones. Para 2020 y 2030 se proyecta que la población que habita en zonas metropolitanas como la nuestra, como la zona de Orizaba, llegue a 72.4 y 78 millones respectivamente, según datos de Banamex 2018. De acuerdo a la CONAPO, actualmente se contabilizan 74 zonas metropolitanas. Sus habitantes pasaron de 63.8 millones a 75.1 millones, lo que representa el 56.8 y 62.8% de la población nacional respectivamente, y generamos el 70% del Producto Interno Bruto en el país. Estos datos por sí mismos son bastante interesantes. Quiere decir que la gran mayoría de los mexicanos vivimos en zonas metropolitanas. ¿Cómo se define una zona metropolitana? Bueno, una zona metropolitana es aquella que tiene una ciudad grande, una ciudad llamada ancla, que es el centro de la actividad comercial, social, y alrededor de ella se encuentran ciudades más pequeñas, cuyos habitantes convergen en la ciudad central para trabajar, esparcimiento o para realizar otro tipo de actividades. Orizaba cumple con esos criterios. Sin embargo, el crecimiento anárquico y desordenado de las ciudades ha ido en detrimento de su sustentabilidad. Veamos entonces varias mediciones de sustentabilidad aplicadas en México.
Entre las propuestas teóricas, quiero empezar con esto, porque hay una falta de un corpus teórico en estas cuestiones de la sustentabilidad, y uno de los estudios que intenta abordar este problema es el realizado por Alejandro Mendo en 2015, al cual llama Observación Urbana Sistémica, y utiliza las herramientas de la teoría de sistemas propuestas por Edgar Morin, entre otros, para abordar el estudio en el área metropolitana de Guadalajara. Mendo contempla 3 ejes en el abordaje del sistema ciudad, a saber, número 1, instrumento descriptor de la estructura sistémica; 2, instrumento descriptor de la función sistémica; y número 3, instrumento explicativo del comportamiento sistémico. Para cada uno de los ejes plantea aspectos a evaluar, los cuales se ilustran en la tabla siguiente. Por parte de la estructura sistémica de lo que es una urbanidad o una ciudad, tenemos los componentes formales, la geometría organizativa, la estratificación, propiedades intrínsecas, dimensionalidad espacio-temporal. Respecto a la función sistémica de una ciudad, encontramos acciones simples, comportamientos interactivos, dinámica de intercambio. Y por último, respecto a las transformaciones evolutivas de esta complejidad sistémica que presenta una ciudad, encontramos equilibrio funcional, factores desequilibrantes, umbral del límite, mecanismos adaptativos, cambios evolutivos, entre otros. Por ejemplo, situándolos en nuestra zona, un factor desequilibrante, ustedes jóvenes espectadores, pues aún no habían nacido, pero aquí esta región era un emporio textil, allá por los años 50, 40, 60, 70, en los años 70, 80, irrumpen los textiles sintéticos, y entonces nuestra región sufre un colapso económico. No tenemos otro ámbito que pudiera suplir los trabajos que se perdieron con el colapso de la industria textil. Esto sería un factor desequilibrante. Otra de las experiencias en medición de sustentabilidad, hablando ya ahora de parámetros medibles y cuantificables, es la llevada a cabo por el Centro Mario Molina. Se enfoca sobre todo en el cálculo de emisiones de dióxido de carbono al año e infraestructura necesaria bajo diversos escenarios de crecimiento urbano. Uno es si seguimos creciendo como lo estamos haciendo de manera desordenada, y otro sería de manera más ordenada, tener una ciudad más compacta. En Mérida, Yucatán, esta propuesta metodológica se enfoca en resolver 2 preguntas. ¿Cuánto cuesta una ciudad dispersa en comparación con una ciudad compacta? ¿Cuál es la diferencia en términos de generación de gases de efecto invernadero entre una y otra? Las evaluaciones económicas se dividieron en gasto público y gasto privado, derivados ambos de los distintos escenarios planteados, es decir, un escenario como lo venimos presentando y un escenario ideal, como quisiéramos que creciera la ciudad. Los gastos contemplados se basaron sobre infraestructura y transporte, y se encontró que en los casos comparados hay una reducción significativa de los costos en escenario visión. El mismo Centro Mario Molina llevó a cabo una evaluación de la sustentabilidad de las viviendas en 35 conjuntos de viviendas de interés social. Esto es importante, son viviendas de interés social, en el área metropolitana de Tijuana, Cancún, Valle de México y Monterrey, mediante el desarrollo de algo que ellos llamaron Índice de Sustentabilidad de la Vivienda y su entorno, el cual contempla 30 indicadores. Se encontró que el gasto en vivienda y transporte conlleva un peso significativo en el presupuesto familiar, pues en promedio los usuarios destinan 40% de sus ingresos a estos rubros. Esto es una cantidad bastante significativa, ya que hablamos de familias de un entorno que tiene acceso a viviendas de interés social. Entonces es un entorno de los promedios para abajo en el contexto socioeconómico. Las viviendas ubicadas en zonas intraurbanas y los de zonas sin equipamiento, es decir, alejados de los centros urbanos, destaca que los primeros pueden emitir hasta 35% menos gases de efecto invernadero, como cuáles, como el CO2, como metano. Es decir, si ubicamos las viviendas dentro de la ciudad, nos ahorramos estas emisiones. Destinar hasta 4 horas semanales menos a sus traslados laborales
y gastar 15% menos en materia de transporte. Si ustedes lo han... No nos van a dejar. Es que no nos van a dejar. Y es que así se oye, captan esto es todo. Hasta lo mínimo. Ah, ok. ¿Se pausó el video? No, que corra. Ah, sí, no importa. En la edición se compone. Son muy Inclusive- sensibles. Sí, inclusive puede retomar de donde empieza de viviendas para que no haga todo el párrafo. Viviendas, esto, el último párrafo, ¿te refieres? Hoy, desde el principio donde dice viviendas ubicadas en zonas, porque si no, no lo van a dejar. Sí. Perdón, No. es que está dije Claudio Vélez. Cuesta trabajo y pues hay que hablarle fuerte. Y la doctora le habla fuerte, todo el mundo habla fuerte. Sí, adelante. Este estudio encontró que las viviendas ubicadas en zonas intraurbanas y los de zonas sin equipamiento, es decir, alejados de la ciudad, destaca que los primeros pueden emitir hasta 35% menos de gases de efecto invernadero y destinar hasta 4 horas semanales menos a sus traslados laborales y gastar 15% menos en materia de transporte. Imaginémonos esta escena. Un padre de familia que tiene que trasladarse 2 horas de ida al trabajo, 2 horas de regreso. Pensemos en qué deseos le van a quedar de colaborar con las labores del hogar, qué deseos le van a quedar de, o qué tiempo le puede destinar a la crianza de los hijos o a convivir con los hijos. Es un problema realmente fuerte que nos induce a otras problemáticas como puede ser el incremento del estrés, incluso incremento de violencia, como lo hemos visto ahora en estos tiempos de pandemia, violencia intrafamiliar. Entonces, el hecho de colocar las viviendas en zonas alejadas de la ciudad no es recomendable. Por otro lado, el grupo Citibanamex en 2018 publicó algo llamado Índice de Ciudades Sostenibles, evaluando la capacidad de las zonas metropolitanas mexicanas para alcanzar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los cuales abarcan aspectos económicos, ambientales, sociales, entre otros. Para medir el avance de cada zona metropolitana se determinaron diferentes indicadores de desarrollo y se establecieron valores óptimos que deberían alcanzarse para 2030. Los resultados de cada zona son presentados por medio de un índice y un semáforo de control en 5 colores. El color rojo indica una meta muy lejana, es decir, la zona metropolitana es difícil que alcance el objetivo para 2030. Naranja, una meta lejana. Amarillo, avance regular. Verde, buen avance. Y verde oscuro, meta lograda. Veamos los resultados de este estudio. Las 3 ciudades de México más cercanas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible son Guadalajara, Aguascalientes y el Valle de México, en tanto que las 3 más alejadas de estos objetivos son Tehuantepec, Acapulco y Tecomán. El promedio nacional es de 49.5 puntos. En promedio, en las zonas metropolitanas del país, casi 5 de cada 100 personas viven con un ingreso insuficiente para comprar una canasta básica alimentaria. Esto significa que pasan hambre. El hambre sigue siendo un problema importante en México, ya que 33 de las 59 zonas metropolitanas del país aún poseen una tasa de carencia por acceso a la alimentación superior al 20% de su población. Veamos, bueno, aquí no se aprecia muy bien por el tamaño de la gráfica, pero permítanme describirles un poco. Están ordenadas las ciudades de las que tienen mayor puntuación para alcanzar los ODS en 2030 hasta las que tienen menor puntuación. Solo quiero ilustrarles esta parte. El promedio nacional se encuentra en esta línea naranja y nosotros nos encontramos, Orizaba se encuentra aproximadamente por este punto. ¿Sí? Entonces nos encontramos por este punto, Orizaba, lejanos todavía del promedio nacional. En México existe una gran brecha educativa, otro rubro que debe ser atendido, entre diferentes zonas del país. Mientras en el Valle de México se cuenta con 52 universidades de calidad y 424 posgrados de calidad, 12 zonas del país no cuentan con universidad y 16 zonas no cuentan con posgrados. Entre 2015 y 2017, la tasa de feminicidios disminuyó en 18 zonas metropolitanas, mientras que se incrementó en 31 zonas del país. En 26 zonas metropolitanas,
la diferencia entre el ingreso promedio de los hombres y de las mujeres es mayor al 20%. México es ya un país con una disponibilidad baja de agua. Además, los niveles de pérdida de la distribución llegan a ser mayores del 50%. Este es un problema que urge atender, las pérdidas en las redes municipales de distribución de agua. En cuanto a energías limpias, ahora que se aprobó la reforma energética para la Comisión Federal, el promedio de las viviendas que aprovechan la energía solar en nuestro país es solo de un 4.25%. La desigualdad, por otro lado, se incrementó en 18 zonas metropolitanas durante el periodo del 2008 a 2016. En las zonas metropolitanas analizadas, el promedio de la superficie que se destina a áreas verdes es de solo el 0.66%, es decir, 10 veces menor a la recomendación internacional del 10%. Uno de los puntos más desatendidos de manera general es la separación de residuos, que se realiza solo en el 39.7% de las viviendas de las zonas metropolitanas. Aquí tenemos otra gráfica, se ilustra la tasa de desigualdad, cómo se ordenan las zonas metropolitanas estudiadas basándose en su desigualdad. Otra vez quiero ilustrarles, pero tenemos hasta arriba la que tiene menor desigualdad con 74.2 puntos. Tenemos el promedio nacional y por aquí otra vez tenemos a Orizaba, ¿sí?, por debajo de la media nacional. Podemos observar que varias de las zonas metropolitanas de México aún tienen un largo camino por recorrer antes de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio establecido por la ONU. Este estudio resalta la importancia de concentrarse en la reducción de las desigualdades, la vida de ecosistemas terrestres y la producción y consumo responsables. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como INCO, ha elaborado durante varios años el Índice de Competitividad Urbana, el cual mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detone la productividad y el bienestar de sus habitantes. Este índice está compuesto por 70 indicadores, agrupados en 10 subíndices, los cuales son sistemas de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, sistema político estable y funcional, gobiernos eficientes y eficaces, mercado de factores, economía estable, sectores precursores, aprovechamiento de las relaciones internacionales e innovación de los sectores económicos. Bueno, también este índice también semaforiza los resultados en estos colores, de acuerdo, y además divide las zonas metropolitanas por el número de habitantes. Tenemos entonces zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, una primera clasificación, de ahí de 500,000 a 1 millón, de 250,000 a 500,000 y de menos de 250,000 habitantes. El código de colores, bueno, una alta competitividad en color verde fuerte, una adecuada competitividad en color verde más claro, en color amarillo una competitividad media alta, una competitividad media baja en color naranja, en color rojo claro una competitividad baja y en color rojo oscuro una competitividad muy baja. Y estos son los resultados que se encontraron. Entonces, entre las ciudades más grandes o las zonas más grandes de nuestro país, el Valle de México es el más competitivo, siendo el área de Cuernavaca el menos competitivo. Entre las aglomeraciones urbanas de 500,000 a 1 millón de habitantes, Saltillo es el más competitivo y Celaya es el menos competitivo. En las ciudades o en las aglomeraciones urbanas de 250 a 500,000 habitantes, Ciudad del Carmen es la más competitiva en este estudio y La Piedad Pénjamo es la menos competitiva. Vean ustedes dónde nos encontramos nosotros, Orizaba en color naranja, lo cual nos indica una competitividad media-baja. En aglomeraciones más pequeñas, de menos de 250,000 habitantes, tenemos que Piedras Negras es la más competitiva y Tecomán la menos competitiva. En cuanto a una tabla de resultados generales, tenemos los 8 subíndices que evalúa el INCO y tenemos aquí las clasificaciones por tamaño de ciudad.
Entonces podemos ver en cada rubro cuál es la ciudad que tiene mejor puntuación. Es de resaltar el caso de Mérida, que sale en primer lugar en Derecho y en Sociedad. Mérida ha sido nombrada en los últimos años como la mejor ciudad de México para vivir, por sus estándares de vida, por su seguridad y entre otras características. Sin embargo, esto ha originado que Mérida tenga un boom inmobiliario y se están construyendo muchos fraccionamientos. Lamentablemente estos fraccionamientos se están edificando en las afueras de la ciudad y esto traería los problemas que anteriormente vimos. Respecto al medio ambiente, y esto es algo que deseo resaltar porque es la temática de nuestra conferencia, la sustentabilidad urbana, pero enfocado a la parte ambiental, tenemos que esta es la clasificación. En cuestiones de medio ambiente, el primer lugar lo lleva Aguascalientes, el último lugar Toluca, en ciudades en aglomeraciones intermedias, Villahermosa es quien se lleva el primer lugar en medio ambiente y Culiacán el último lugar. En donde nos encontramos nosotros, en aglomeraciones urbanas de 250,000 a 500,000 habitantes, Zacatecas, Guadalupe se lleva la puntuación más alta y Ciudad Obregón la puntuación más baja. Vean dónde estamos nosotros, otra vez en un color amarillo, Orizaba en cuanto al medio ambiente, a pesar de las estrategias que ha realizado el ayuntamiento respecto a este tema. Y en menos de 250,000 habitantes, pues tenemos Tula en primer lugar y Delicias en último lugar. Por su parte, comentábamos al inicio que el Banco Interamericano de Desarrollo ha implementado una metodología llamada Ciudades Emergentes y Sostenibles, la cual ha sido aplicada ya en su totalidad en 3 ciudades mexicanas: La Paz, Baja California Sur, Campeche y Jalapa. Esta metodología consta de varias etapas, iniciando con la determinación de aproximadamente 120 indicadores que contemplan las dimensiones de sustentabilidad ambiental y cambio climático, desarrollo urbano sustentable y desarrollo fiscal sustentable. Los valores obtenidos para los indicadores se priorizan mediante varios filtros y se genera un plan de acción para solventar los problemas una vez que se jerarquizan. Estos son los resultados que se encontraron en estas ciudades aplicando la metodología de ICES. Los principales problemas de La Paz, por ejemplo, son en cuanto a la sustentabilidad ambiental, agua potable y saneamiento, energía, residuos sólidos y vulnerabilidad al cambio climático. Respecto a la sustentabilidad urbana, el uso del suelo y el transporte. La Paz tiene una característica muy curiosa: hay más autos registrados que personas. Hay como 1.5 autos por habitante. Yo, no conozco y no entiendo cómo puede darse este dato, pero es un dato curioso en cuanto al transporte. Otro aspecto que tiene problemático son las finanzas públicas. En Campeche, igual, el agua potable y saneamiento constituyen un problema, así como los residuos sólidos, el hábitat urbano, la movilidad y la gestión fiscal. En Jalapa, que es la ciudad que tenemos más cerca, el agua potable y saneamiento y los residuos sólidos, el transporte y la gestión pública participativa. Esta metodología es bastante interesante porque el Banco Interamericano de Desarrollo no solo ayuda a elaborar el diagnóstico, sino que una vez que se encuentran los problemas más relevantes, aporta un fondo económico para intentar resolverlos. Y así, por ejemplo, en La Paz se autorizó un monto de $5 millones para proveer de energía mediante luz solar a esta ciudad. En Campeche se está haciendo lo propio con un sistema de transporte y en Jalapa se están rescatando espacios públicos para tránsito peatonal. Otra metodología desarrollada por ONU Habitat es la conocida como ciudades prósperas, en donde nos dicen que la ciudad próspera se define como el lugar donde los seres humanos encuentran satisfacción a sus necesidades básicas, se provee de los servicios públicos esenciales y existen oportunidades y condiciones de bienestar. Particularmente este índice me parece más completo porque se centra más en las cuestiones sociales que en las cuestiones económicas. Contempla las siguientes dimensiones: productividad, desarrollo de infraestructura,
calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana. Vamos a ver cómo salieron los resultados en este índice. De manera general, el resultado a nivel nacional es el que se ilustra en la gráfica del lado izquierdo. 51.3 puntos tenemos como país, y la recomendación que hace este índice es fortalecer las políticas urbanas. También lo semaforiza por colores. El color verde es el mejor puntuado hasta el color rojo, que es el de puntuación más baja. Estos son los resultados nacionales por dimensión, en donde podemos ver qué índice es el más valorado. Tenemos que los valores más altos los alcanzamos en equidad e inclusión social, es decir, las zonas urbanas mexicanas están trabajando en cuanto a políticas públicas, están trabajando fuertemente sobre estas áreas. Entonces ahí tenemos los resultados y de manera breve podemos comentar esto. Vamos desde los muy débiles hasta los moderadamente débiles. Tenemos el promedio que ya dijimos, 51.3. En el norte y el occidente del país se alcanzan valores más altos. Esto habla de una desigualdad territorial en nuestro país. La dimensión ambiental es la segunda más baja a nivel nacional, con un resultado de 42.3. Si distinguimos por tamaño de las zonas urbanas, los valores de la dimensión mejoran levemente conforme aumenta el tamaño de la población. Igual como lo vimos en el caso de Guadalajara, que era la que salía con mayor puntuación, tal parece que las grandes aglomeraciones urbanas favorecen mejores condiciones de vida. Aquí ilustramos los resultados para Orizaba. Tenemos todos los rubros que se evaluaron. Vemos que en el rubro que salimos mejor evaluados como zona urbana es en el rubro de la gestión municipal. Bueno, lo hemos constatado, ¿no? En la administración actual y dos anteriores han remodelado y cambiado la cara de la ciudad. Tenemos otros problemas por atender, pero en cuanto a la administración municipal es donde tenemos las mayores fortalezas. Y en cuanto a la gobernanza y legislación urbana es donde salimos más bajos o con la puntuación más baja. Esto se refiere a aspectos tales como la participación ciudadana. Tenemos poca participación ciudadana en Orizaba. Bueno, aquí tenemos una síntesis breve de los resultados por dimensión y subdimensión. Tenemos para el caso de Orizaba. ¿Y por qué lo dividimos así? Orizaba, al igual que la mayoría de las zonas metropolitanas de nuestro país, tiene una ciudad que es la más pujante, en este caso Orizaba, y tiene ciudades alrededor de ella. Cuando nosotros evaluamos únicamente a la ciudad de Orizaba, obtenemos valores más altos, pero cuando evaluamos todo el conjunto de municipios, 12, 16 municipios que conforman la zona metropolitana, empezamos a tener problemas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta área metropolitana se está desarrollando de una manera bastante desigual. No hemos caminado al mismo ritmo la ciudad de Orizaba con las otras ciudades que tenemos alrededor, y esto tampoco es recomendable, porque se puede dar el fenómeno de que las ciudades alrededor nuestro se terminen convirtiendo en lo que se llama ciudades dormitorio, ciudades donde sus habitantes solo llegan a descansar y todas las actividades económicas, recreativas, el gasto en cuestiones de ocio, de diversión, lo vienen a hacer a la ciudad central, que en este caso sería Orizaba. Bueno, ¿qué conclusiones podemos obtener de todas estas metodologías que hemos estado tratando o abordando? En México se han realizado importantes avances en el tema de evaluación de sustentabilidad urbana, desde las propuestas teóricas complejas hasta metodologías técnicas de evaluación relativamente rápida. Las ciudades mexicanas presentan problemáticas comunes, como cuáles: problemas asociados con el suministro de agua potable, el saneamiento de las aguas residuales, la gestión de los residuos sólidos, la vulnerabilidad a los embates del cambio climático, el uso poco adecuado del suelo,
así como la construcción de viviendas en zona de riesgo, problemas de transporte y movilidad urbana, gestión fiscal poco eficiente y poca o nula participación urbana. Desafortunadamente, estos problemas que hemos encontrado repercuten en mayor medida en la población con menores recursos para enfrentarlos. Como ejemplo, se puede mencionar la ubicación de la vivienda, construida tradicionalmente en la periferia de la mancha urbana para los estratos más precarios, los cuales terminan invirtiendo mayores recursos por transporte, mayor tiempo de traslado, menor acceso a servicios municipales y centros de ocio, lo que he comentado anteriormente. Esto ha originado un fenómeno que ha llevado a que en algún momento dado en nuestro país tuvimos 5 millones de casas abandonadas por todos los fraccionamientos que se ubicaron en la periferia de la ciudad y que se volvió insostenible el gasto en transporte y el tiempo invertido en trasladarse a casa. Las metodologías aplicadas en ciudades mexicanas han omitido hasta ahora la evaluación del impacto externo que implica el desarrollo urbano, entendido como las externalidades transferidas a otros municipios por disposición de residuos, utilización de energía, abastecimiento de agua, entre otros. Estos conceptos deberían contemplarse en posteriores evaluaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Orizaba colecta sus residuos sólidos y los va a depositar en el municipio de Nogales, en un relleno sanitario ubicado en la localidad de Colorines. Es decir, estamos trasladando algo que nosotros generamos hacia otro municipio. Aquí comparto con ustedes las referencias en las cuales me basé para lo que compartí. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a ustedes su paciencia y su atención, nuevamente reiterar el agradecimiento a las autoridades educativas de este plantel y pues muchas felicitaciones por este aniversario más que están cumpliendo. Mi contacto, por si alguno tiene inquietud de alguna información más amplia o cualquier duda, pues ahí lo tienen. Muchas gracias por su atención.